bienvenidos a este tercer capítulo de este curso WordPress básico. Vamos hoy a ver todo lo que tiene que ver con la creación de una entrada. Para crear una entrada, evidentemente, si estamos en la parte de escritorio, que es la página que se nos abre de primeras al abrir nuestro administrador, nos dirigimos a entrada y bien podemos hacerlo de dos maneras. Uno, aquí hay un botón directamente donde podemos añadir una nueva entrada, o en este botón de aquí. Yo voy a pulsar aquí y aquí tenemos esta entrada. Este es el panel que se nos abre con la entrada, y tengo que aclarar también que este fondito verde y esta tipografía y este estilo se deben a que tenemos instalado un tema que es el que viene por defecto en esta versión de WordPress, que es el 2021 creo, o algo así. Entonces por eso aparece este tipo de texto. Lo que voy a hacer para poder hablar con ejemplos lógicos, voy a, como si fuese un artículo de verdad, voy a copiar. Aquí hay unas páginas de estas muy buenas donde yo puedo copiar esto de aquí, listo, y lo vamos a poner aquí para tener una estructura que podríamos considerar una estructura básica para un texto, ¿no? De una entrada. Entonces voy a poner entrada de ejemplo. La verdad es que el texto es bastante grande, el tipo de letra. Pero bueno, nos sirve de ejemplo para ir analizando parte por parte qué es lo qué partes incluye esto de creación de entradas. Entonces, primero vamos a empezar con la barra de aquí arriba. Con la barra de aquí arriba, aquí tenemos un botón. Bueno, este botón nos regresa hacia atrás, hacia la parte donde estábamos antes, en el escritorio, en el listado de entradas, así que no lo vamos a pulsar. Este botón de aquí nos permite añadir un bloque. Cuando pulsamos, aquí aparecerá un listado de bloques que explicaré después, pero desde aquí se añaden, como por decirlo de alguna manera, los diferentes elementos que van a ir dentro de nuestra entrada. Por otro lado, aquí tenemos otro botón que nos permite cambiar entre el modo en el que nosotros estamos interactuando con la entrada. Es decir, el modo normal es el de editar, pero si nosotros buscamos el modo seleccionar, lo que estamos haciendo es crear como un modo de cómo funcionaría. Aquí se puede ver de manera visible, para seleccionar y no para editar cada uno de los campos, sino para editar lo que sería cada bloque. ¿Vale? Esa sería la diferencia. La verdad es que no es necesario, es un modo que este modo pues, puede resultar un poco inútil, porque desde el mismo editar, igualmente cuando cambias de bloques, puedes seleccionar y cambiar los ajustes de cada uno. Así que a mi juicio no tiene mucho sentido. Explicar antes de nada que WordPress ha ido cambiando, ha ido variando a lo largo de su desarrollo, a lo largo del tiempo, en la manera en la que se editan las entradas y las páginas. Actualmente utiliza un editor que se conoce como Gutenberg, que es un editor de bloques, donde en este editor se van creando, como ya hemos dicho varias veces, bloques. Entonces, cada bloque, que es esto de aquí, añadir un bloque, cada bloque cumple una función específica dentro de la creación de la entrada. Vale, pero ya es más fácil verlo que explicarlo. Vale, en esta barra, pues aquí tenemos otros botones clásicos de cualquier editor. Cuando yo escribo algo, pues puedo darle aquí y es deshacer. Es lo mismo que hace Control Z o Comando Z. También tenemos aquí un botón de información que nos da información bastante relevante acerca de la estructura de nuestro artículo en este momento. Nos dice cuántos caracteres hemos escrito, el número de palabras, el número de encabezados que tenemos, los párrafos, los bloques, y además nos da un esquema del documento. Esto es útil en un futuro, cuando hablemos de los plugins. Uno de los plugins que vamos a recomendar es Yoast SEO. Y ese plugin también nos da una información bastante parecida y más enfocada a mejorarlo. No solo información, sino que nos da pistas de cómo hacer estas cosas mejor, de cara al SEO, evidentemente. Y por último, aquí tenemos un listado de los diferentes bloques que tenemos dentro de nuestro artículo. Como pueden ver, pues aquí encabezado, párrafo, encabezado, párrafo, encabezado, párrafo, párrafo, y es exactamente la misma estructura que tenemos aquí. Vale, son más que nada bloques de información que nosotros, cuando pulsemos a uno, nos podemos dirigir directamente a esos encabezados o esos bloques. Si seguimos por esta barra, podemos ver por aquí cómo está el botón de guardar como borrador. Esto guarda el artículo pero no lo publica.
Podemos usar la vista previa. Esta vista previa tiene 3 modos. Siempre por defecto está activado el modo de escritorio, pero podemos activar el modo tableta para ver cómo se vería en una tablet y el modo móvil para ver cómo se vería el artículo en móvil. Al mismo tiempo, dentro de vista previa podemos pulsar este botón que es previsualizar en nueva pestaña. Si pulsamos, lo que se hará es que se abrirá en una nueva pestaña como si estuviésemos navegando, como en la página entera. Es muy útil para ver si las cosas que tú estás haciendo aquí realmente se van a ver de una manera correcta. Esto tiene más utilidad cuando a lo mejor no utilizas la plantilla esta que tenemos nosotros de 2021, sino utilizas una distinta y entonces pues quizá la forma de verse varía según la plantilla. Por último, tenemos aquí el botón de publicar, que básicamente lo que hace es publicar el artículo. Una vez lo pulsas, pues tiene otro paso intermedio que ya veremos después. Y después tenemos este botón de la ruedita dentada que abre un panel aquí a la derecha donde se pueden ir haciendo configuraciones tanto de la entrada general como del bloque. También tenemos unos 3 puntitos aquí que nos ayuda a seleccionar cómo funciona el editor. Si queremos utilizar unas herramientas que veremos, no lo veremos en este curso, sino que estará dentro del artículo de nuestra web para que puedan ver quizá en profundidad estas cosas que realmente son bastante evidentes y no tan útiles. Bueno, hay cosas que sí son útiles como el editor de código, pero lo usaremos dentro de los bloques, que lo explicaré a continuación. Vale, una vez hemos visto ya esta barra superior, vamos a ir a la sección de creación de bloques. La creación de bloques se puede hacer de 2 maneras. Primero, si tú estás escribiendo cualquier texto en cualquier sitio y le das a Enter, automáticamente se te crea un bloque nuevo. Si tú quieres escribir, no sé si se dice así, seguro que no. Si tú estás escribiendo y quieres pulsar Enter, pero que no se te cree un nuevo bloque, por cualquier razón, tienes que dejar mantenido el botón de tu teclado de mayúscula o de Shift. Entonces puedes hacer un Enter o puedes hacer varios Enter y seguir escribiendo sin hacer un nuevo bloque. Esta opción, pues bueno, pueden haber casos que lo necesites, pero la mayoría de los casos lo más conveniente es que al pulsar Enter se cree un nuevo bloque y si sigues escribiendo pues será un nuevo párrafo, pero está dentro de un bloque nuevo. Es la manera que tiene de funcionar este constructor. Vale, entonces un bloque se puede crear haciendo Enter, un bloque se puede crear pasando el ratón entre 2 bloques, te aparecerá una línea azul fina y un botón que te dirá añadir bloque. También otra manera de hacer un bloque es que al final siempre te aparece un espacio nuevo para seguir escribiendo y te aparece un botón a la derecha que pone añadir un bloque. Ahí también puedes añadir un bloque y como hemos explicado desde el principio, está el botón arriba a la izquierda que dice añadir un bloque y ahí también puedes añadirlo. Según donde pulses, se abrirá de una manera distinta. Por ejemplo, si pulsas en medio de los dos bloques, pues se te abre esta manera pequeña para que tú puedes buscar. Si quieres decir, pues yo quiero añadir una imagen, pues te da las opciones que se relacionan con imágenes. O si quieres añadir un texto, pues te da las opciones que se relacionan con texto. ¿Vale? Es una manera pequeña, al igual que aquí, una manera como más simplificada, se te aparece este diálogo donde tú puedes buscar. Siempre en estos diálogos tú también puedes darle a ver todos, que al final lo que hace es abrirte la barra lateral izquierda, tal y como sucedería si pulsásemos en este botón de aquí arriba. Vale, entonces vamos a ver los bloques principales y más útiles que seguramente tengas que usar y de todas formas vamos a hacer un repaso por todos, pero lo haremos, solo nos fijaremos en lo más importante, ¿vale? El bloque más utilizado a la hora de crear un artículo es el párrafo. Es el que te viene por defecto al pulsar Enter. Siempre que pulsas Enter se te crea un bloque de párrafo, ¿vale? Entonces, en este bloque tú puedes escribir cualquier cosa. Hola, me llamo Carlos. Por ejemplo, yo no me llamo Carlos, pero me gusta ese nombre. Dentro de esto tiene opciones básicas que se pueden ampliar mediante plugins, pero yo creo que las básicas son bastante interesantes. Carlos va con mayúsculas. Entre ellas tenemos, siempre que estemos editando un bloque, nos aparecerá esta barra encima del bloque, ¿vale? Si el bloque es demasiado grande y excede la pantalla, esta barra se quedará anclada para que siempre sea accesible mientras estemos editando el bloque, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esta barra? Vamos a empezar desde la derecha. Desde la derecha nos permite tener una serie de opciones como por ejemplo eliminar el bloque, agrupar
con otros bloques, añadir a bloques reutilizables, ya explicaré lo que significa esto, editar como HTML, mover a, insertar después, insertar antes, duplicar, copiar y ocultar más ajustes. Vale, de estas opciones, muchas de ellas no las vamos a utilizar en nuestro día a día, pero voy a nombrar las más importantes. Vale, una de las opciones que puedes utilizar, una de las opciones más interesantes, aparte de eliminar bloques, que es evidente, es añadir a bloques reutilizables. Los bloques reutilizables se utilizan por si tú tienes cierta información que quieres utilizar recurrentemente dentro de tus artículos. Vale, entonces, imagínate a lo mejor que quieres tener un final de artículo que siempre diga lo mismo. A lo mejor recuerda suscribirte a nuestra newsletter, deja un comentario si lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes utilizar ciertos bloques o a lo mejor ciertas configuraciones o has cambiado los colores o has puesto una imagen, tienes una estructura concreta que quieres reutilizar dentro de tus artículos. Entonces creas un bloque reutilizable. Entonces, por ejemplo, hola, me llamo Carlos, a lo mejor, yo qué sé, es la manera en la que vas a comenzar todos tus blogs, o todos tus artículos, perdón. Entonces, creas aquí un bloque reutilizable sin título, entonces le cambias el nombre, pones entrada, yo qué sé, y le das a Enter, ya está, guardado. Entonces, cada vez que quieras utilizar un nuevo bloque reutilizable, le das a añadir un bloque, y en la parte de aquí te aparecerá una nueva pestaña que dirá reutilizable. Entonces le damos aquí y ves como hola, me llamo Carlos. Entonces puedes poner todos los hola, me llamo Carlos que quieras. ¿Vale? Esto lo podemos eliminar. Voy a eliminar todos estos bloques que son de ejemplo. Vamos a eliminar bloques. Vamos a poner lo mismo. Por eso de la originalidad. Vale. Entonces otra opción que tenemos aquí interesante es editar como HTML. Editar como HTML lo que hace es cambiar este texto a el formato HTML y que podamos nosotros tocar el código de una manera más concreta por si tenemos que hacer cosas ya que se escapan a lo básico que te permite hacer el editor. Entonces, esta manera de editar es bastante interesante. Voy a poner un ejemplo. Por defecto, estos editores no incluyen, imagínate que yo quiero poner aquí https://google.com, yo quiero que me vaya a esto, pero entre las opciones que me deja añadir este editor, lo único que me deja hacer es abrir una pestaña nueva. Entonces yo quiero tener más opciones que esa. Entonces a lo mejor editando como HTML yo puedo irme aquí, decirle rel, no referer, no operar, no follow, y así accedo a poder editar de una manera más concreta las cosas, en mayor profundidad. Esto que acabo de hacer ya lo explicaremos, no tiene nada que ver con WordPress. Bueno, sí tiene que ver con WordPress porque tiene que ver con la web, pero es algo más relacionado con el SEO, pero era simplemente un ejemplo para ver que la edición de HTML nos permite profundizar un poco más en la edición, ¿vale? Y si quieres cambiar de edición HTML a la anterior, pues vuelves a pulsar los tres botones, editar visualmente y sigues editando normal. A ver, editar visualmente. Vale. Esto es lo que puedes hacer dentro de estos tres puntitos. Dentro de estas opciones tienes un desplegable aquí que dice más, entonces puedes cambiar el color del texto. No voy a entrar en ver cómo se cambia el color del texto, es bastante evidente. Puedes meter código integrado, que esto no es editar en HTML, sino que es poner un código. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Aquí. Selecciona. Código integrado. Ya está. Lo que hace es ponértelo con este formato típico de código con la tipografía de monospaciado, que no... el monospaciado lo que significa es que no el espacio que ocupa cada letra es exactamente el mismo, y es la típica letra, la típica tipografía que se suele utilizar para código. ¿Para qué sirve esto? Porque si, por ejemplo, yo tengo un blog que habla de código, por ejemplo, de HTML, como hablábamos antes, y explico ejemplos de HTML, lo normal es integrar esos ejemplos dentro de este tipo dentro de este formato de texto, ¿vale? Otras cosas que hay por aquí, pues es entrada de teclado, imagen integrada, crear un subíndice, superíndice y tachado. Esto básicamente lo que son
pequeñas opciones, las típicas que te puedes encontrar en editores de texto como Word o como el de Google, pero muy limitadas, ¿vale? De hecho, estas opciones en casi ningún caso se utilizan. Hay, bueno, el tachado se puede utilizar, el subíndice y el superíndice, pues si tu blog tiene una temática relacionada con las matemáticas o con alguna ciencia que tengas que poner fórmulas, pues en ese caso pues tiene sentido, pero son cosas muy concretas. Vamos a ir a lo más importante. Como antes les enseñé, pues siempre aquí hay un botón para crear un enlace, se crea un enlace y tú pones aquí lo que quieras y como puse antes un ejemplo con Google, pues vamos a seguir google.com y ahí pones un enlace directamente a Google. Le dices que le puedes decir que lo puedes abrir en una pestaña nueva y ya está. Y entonces cada vez esto aparecerá un enlace y puedes clicar. Otras opciones que hay, pues por ejemplo, es poner la letra cursiva o poner la letra en negrita, lo básico. Y también puedes decidir con estos botones cómo quieres que se haga la alineación, centrada, a la derecha o a la izquierda. Por defecto, hay dos cosas que no aparecen que a lo mejor estás echando de menos, que es el texto justificado y el subrayado. Esto tienes que ampliarlo mediante algún plugin que simplemente te añada, que vitaminice este editor. Este editor está muy limitado porque se conforma con el estándar de web. Por ejemplo, en la web no es algo muy común utilizar un subrayado típico. A lo mejor se utilizan subrayados con otros formatos más concretos, pero el subrayado es algo que escasea. De hecho, como puedes comprobar, el subrayado en este tema lo utilizan para decirle al usuario que es un enlace. Entonces eliminan el subrayado porque puede traer confusión. De la misma manera, la alineación justificada también no es algo que esté recomendado dentro del diseño web, sobre todo para dispositivos móviles, porque se crean los canales, los típicos canales entre las palabras, y eso dificulta la lectura para ciertas personas. Entonces es algo que no está muy recomendado. Vale, seguimos. Y no me lío más. Este botón simple lo que hace es que te permite subir o bajar ese bloque dentro de la organización que tú tengas. Algo pues bastante útil a veces o no. También tienes esta opción que subes y lo bajas donde quieres, si lo quieres hacer de manera manual. Es algo muy básico, ¿no? Y por último, el último botón de la izquierda lo que te permite es cambiar el tipo o el estilo del bloque. Esto hay que entenderlo de una manera, y es que esto solo te va a permitir, una vez hayas escrito, solo te va a permitir cambiar el estilo escrito o que hayas puesto alguna información dentro de este bloque. Desde que hayas puesto una información dentro de este bloque, cuando pulses este botón, solo te permitirá cambiar a otros tipos de bloques que puedan reutilizar esta información. Es decir, aquí yo he puesto texto, entonces aquí por ejemplo no me va a dejar transformar a una imagen. No me va a dejar hacerlo porque he puesto texto, entonces la imagen es imagen y no me deja poner texto. Me permite cambiar entre estas otras opciones, ¿vale? Entonces es interesante porque a veces empiezas a escribir, bueno, un caso muy común es, por ejemplo, empiezas a escribir, hola, me llamo Carlos, y le das a Enter porque en tu escritura estás siempre dándole a Enter, pero esto a lo mejor es un título, entonces puedes pulsar aquí y decir, vale, quiero que esto sea un encabezado. Entonces me lo pone como un encabezado, ¿vale? Entonces es un botón bastante útil que te permite, como puedes ver, si estás en párrafo, las opciones que te despliega son más que las que te despliega cuando ya estás en encabezado. Entonces es interesante porque incluso aunque seas texto, el tipo de texto delimita. Por ejemplo, aquí no aparece en párrafo, te aparecen las opciones de cita y de verso. Sin embargo, en el encabezado, si no recuerdo mal, bueno, cita sí aparece, pero verso no. Entonces, dependiendo de qué tipo de bloque estés editando, te va a permitir cambiar a una cosa o a otra. Vale, sabiendo esto, este es el bloque más básico, el párrafo, del cual puedes hacer todo lo demás. Voy a explicar, hola, ¿qué tal? Voy a explicar también las variaciones que puedes encontrar aquí. Lista es muy evidente, es simplemente una lista que puedes poner y que cuando vas dando a Enter, en vez de crearte un nuevo bloque, te va añadiendo un nuevo punto de la lista. La puedes cambiar tanto a lista ordenada como a lista con puntos, con viñetas, que creo que se suele, bueno, desordenada.
Otra cosa que puedes hacer dentro de las listas es que dentro de un elemento de la lista puedes darle a este botón y te dará el sangrado hacia la derecha o el sangrado hacia la izquierda. Recordar, a mí me pasa mucho que el tabulador, que en otros editores funciona para crear este sangrado, aquí no funciona, sino que te va al siguiente elemento, que en este caso es entrada. Entonces, ten cuidado que no le pulses tabulador y sigas escribiendo para que no sucedan locuras, sino que recuerda que tienes que darle a los botones que aparecen aquí de sangrado. ¿Vale? Además de lista, el encabezado, que antes lo hemos nombrado, si tienes una lista, por cierto, es lo que acaba de suceder ahora, si tienes una lista y le das a encabezado, transformas ese bloque de lista en encabezado, lo que hace es que te crea un encabezado por cada elemento de la lista. Esto es bastante interesante para que puedas hacer, por ejemplo, a ver, hola, por ejemplo, encabezado 1, encabezado 2, ay, espera, me equivoqué. Encabezado 1 vamos a cambiarlo a lista. Vamos a encabezado 2, encabezado 3 y aquí lo que hacemos, ponemos esto por ejemplo y esto le damos aquí. Entonces esto lo vamos a transformar en encabezado y independientemente del sangrado que tú tengas, lo que te hace es que te crea esto. Esto está bien porque a lo mejor tienes un listado ya de cosas que sabes que vas a hablar en tu artículo, entonces los copias, los pegas aquí y los transformas de golpe todos en encabezados distintos. Vale, seguimos. Aquí teníamos encabezado. Más cosas en lo que transformarlo, lo puedes transformar en una cita. Estas son las típicas citas que aparecen, que tienen este formato. Tú escribes algo y después debajo te deja un espacio para escribir la referencia. Esto lo dijo Carlos. Los encabezados son muy bonitos. Dependiendo de cómo sea tu tema, aquí aparecerán, en la vista previa aparecerá de una manera o de otra. Aquí, como puedes ver, aparece de esta manera, más o menos igual que como se estaba editando. Pero varía dependiendo del tema. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a borrar esto y vamos a ponerlo en tipo párrafo para ver las que nos aparecían. Tenemos también columnas. Esto no cambia el formato del texto, sino lo que te permite es poner diferentes columnas. La mejor manera de hacer esto es... Vamos a borrar todo esto. Añadimos un bloque y ponemos columnas. Entonces, cuando lo seleccionas de esta manera, desde una entrada te permite elegir entre este número de columnas. ¿Vale? ¿Cómo quieres que se haga la disposición? Por ejemplo, si ponemos 50-50, aquí podrás crear todos los párrafos que quieras y aquí podrás crear todos los párrafos que quieras y escribir cosas aquí y escribir cosas aquí. Y esto, evidentemente, si lo vemos en la vista previa, pues podemos ver cómo lo que hace es poner dos columnas. Esto es bastante útil si quieres organizar la información de diferentes maneras a la hora de escribir tu artículo, pues puedes tenerlo con columnas distintas. Vamos a ver, uy, me lo cargué, vale. Nuevo, bueno, mira, antes que estar escribiendo esto, tenemos este aquí, así que vamos a cargarnos este. Tenemos cita, que ya lo hemos visto, grupos, lo explicaremos en otra ocasión, preformateado ya lo hemos dicho, párrafo de cita, es como una cita pero en modo párrafo porque ya ha detectado que no es una sola palabra, sino que tiene puntos y seguidos y entonces pues te da otra posibilidad de hacerlo en un párrafo bastante más grande. Y después verso, que básicamente es lo mismo que el párrafo, que la cita, perdón, pero con una visualización distinta. A efectos prácticos no tiene ningún valor. Vale, ya hemos visto los básicos, vamos a ver los que están por aquí, que no hayamos visto. Clásico es algo bastante interesante. Si tú pones clásico, esto te pone un bloque de texto en el formato clásico antiguo, por decirlo de alguna manera, que tenía antes WordPress. Entonces aquí puedes escribir y cuando haces enter no te salta del bloque, sino como yo quiero meter aquí un texto como mucho más grande a lo mejor y que tenga el formato clásico. Aquí puedes cambiar entre los títulos que quieras y todo eso. Entonces tiene todo incluido en una misma sección. Puedes meter, como puedes ver, las listas, las puedes meter dentro del texto. Es otra manera de escribir. Si no estás acostumbrado a lo mejor a hacerlo en bloque y esto te resulta más cómodo, pues puede ser interesante. Siempre vas a tener la opción de convertir esto en bloques, por ejemplo. Yo escribo aquí más cosas.
que eso va con tilde. Este texto aquí es mi título, que es súper interesante, y tenemos esta cosa aquí que, por ejemplo, yo lo quiero convertir en una cita. Entonces, si yo le doy aquí a convertir en bloques, me va a crear un bloque por cada uno de las cosas que escribí en este editor clásico, ¿vale? Voy a borrarlo todo, bueno, no tiene ningún sentido. Y vamos a seguir por aquí abajo. Preformateo ya hemos hablado, párrafo de cita también, verso también. Tabla es básicamente eso, crear una tabla. Te puedes venir aquí, tabla, y te crea una tabla. Tú le dices el número de columnas y el número de filas. 5 columnas, por ejemplo. Vamos a poner 3 columnas y 10 filas, y te crea una tabla. Dentro de la tabla tú tienes diferentes opciones que aquí a la derecha, que puedes ir cambiando. Por cierto, esto me recordó que en las otras cosas no hemos visto los estilos de la derecha, pero ahora los veremos. Entonces tú puedes cambiar en diferentes tipos, dos estilos de tabla. La que viene por defecto, que no te dice nada, por ejemplo. Encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3. Como puedes ver, mientras voy escribiendo, la tabla se va modificando su tamaño, su anchura en las diferentes columnas, dependiendo de lo que hayamos escrito. Si aquí escribo menos, él entenderá automáticamente que esta columna requiere menos espacio. Entonces tú puedes aquí escribir lo que quieras, y si aquí escribes más, pues le dará más prioridad a esta columna hasta el punto que se desborde. Vale. Puedes añadir un estilo por defecto para que se te aplique automáticamente cada vez que hagas una tabla, y después tienes ciertos ajustes de tabla. Puedes crear las celdas de ancho fijo, que es para evitar efectivamente que se te vaya de un lado para otro, sino que cada una de ellas va a tener exactamente el mismo tamaño. Puedes poner una sección de cabecera y añades aquí, esto es una cosa, esto es otra, vale. Aquí puedes hacer las cabeceras que quieras. Ay, me fui. Y puedes tener una sección de pie de página, que lo que hace es añadir exactamente estas mismas etiquetas. Esto es útil, las mismas que están arriba o otras. Esto es útil por si tienes una tabla muy grande y, por ejemplo, en móvil estás en las partes de abajo y no recuerdas a qué hacía referencia estas columnas. Entonces pues puedes usarlas aquí. Quería aclarar, ya que estoy aquí, bueno, lo voy a hacer en pero todos los bloques, o casi todos, tienen un ajuste de color donde tú puedes elegir tanto el color del texto como el color de fondo. Y dentro de cada uno de ellos puedes elegir un color personalizado dentro de estas típicas paletas, donde puedes escoger el color concreto que quieras. ¿Vale? Eso, bueno, vamos a hacerlo aquí simplemente para que se vea ejemplo. Si yo quiero poner este color de texto con este color de fondo, pues puedo hacerlo y adquiere ese formato. Si seguimos también dentro, por ejemplo, del ajuste de texto, puedes elegir capitalizar las palabras. Eso significa que le pones... claro, aquí. Significa que la letra inicial la pones en mayúscula, así como estos libros de cuentos antiguos, que bueno, pues es una forma de verlo que puede resultar agradable, y puedes utilizarlo pues a lo mejor para los comienzos de los párrafos más importantes o para el comienzo del artículo, ¿vale? Como puedes ver, dentro de cada bloque, las opciones de la derecha van variando. No son las mismas las que están en la tabla, que te dejan hacer ciertas cosas, perdón, aquí, como las que están dentro de un bloque de texto, como las que están dentro de un encabezado o de cualquier otro. Por ejemplo, dentro del bloque de texto, otra de las cosas que te permiten cambiar es el tamaño de la fuente. Puedes ponerlo pequeño, por defecto muy pequeño, no sé cuál estoy editando sí. Normal, que es la que te viene por defecto, o puedes ponerlo gigantesco. No sé por qué razón, pero puedes hacerlo. Por defecto, y también puedes poner un número concreto, puedes poner 10 y que aparezca 10. Vale. En ese sentido lo puedes modificar y es bastante interesante. También puedes cambiar el alto de la línea para que sea más espaciado o menos espaciado, ¿vale? Eso lo puedes hacer al gusto. En todos y cada uno de los bloques también hay una opción de avanzado, donde en esta opción puedes poner un anclaje HTML. El anclaje, aquí te lo explica un poco, pero la idea de los anclajes es que yo le puedo poner como una etiqueta
a cada bloque para que pueda ser enlazado utilizando un enlace especial. Me voy a explicar bien. Por ejemplo, si a esto yo lo llamo que no se escribe, anclaje 1, yo puedo, por ejemplo, desde aquí crear un enlace que vaya a, ¿cómo se llama? .es barra el nombre de este blog, entrada de ejemplo, vamos a suponer que se llame así, ¿vale? Aunque esto no va a funcionar porque lo estoy haciendo de ejemplo. Entrada de ejemplo, el nombre de este artículo. Imagínense que este es el Slack y entonces yo puedo poner aquí, anclaje 1, almohadilla, anclaje 1. De esta manera, si yo elijo esto, yo cuando pulse aquí, esto me redirigirá directamente a este bloque que yo le he llamado anclaje 1. Esto es bastante útil para crear índices dentro de nuestro blog, de nuestro artículo, perdón, si nuestro artículo es demasiado grande. Pero en nuestro caso, ya lo veremos también en vídeos posteriores, nosotros utilizaremos un plugin que automáticamente lo que hace es te crea un anclaje por cada encabezado y después te inserta automáticamente un índice para que el usuario pueda pulsar e ir directamente a esa zona. Porque hacerlo de manera manual es verdad que te ahorras que instalar un plugin, pero a lo mejor puede resultar muy tedioso. De la otra manera se crea eso por cada entrada de manera automática, entonces está bastante bien. También puedes crear, ponerle a cada bloque una clase CSS adicional. Esto de CSS lo veremos un poco por encima para explicar las cosas básicas en otro vídeo, pero básicamente lo que permite CSS es un lenguaje de marcado, un lenguaje de estilo realmente, que te permite cambiar el estilo de las cosas mediante código, ¿vale? Ya hablaremos más en profundidad de eso. Vale, seguimos. Vamos a ver qué más cosas interesantes tenemos por aquí. Vamos a ir a los medios, que es otro bloque bastante importante. Dentro de los medios, medios, aquí. Tú puedes añadir imágenes, galerías, audio, medios y texto, que ahora explicaré cómo es, archivo, un fondo o un vídeo. Esto es lo básico. Una imagen, pues básicamente lo que hace es eso. No sé si hay algo aquí en la biblioteca de medios, creo que no. Pero igualmente tú puedes buscar una imagen. Voy a buscar una imagen aquí. Imagen. Muy original. ¿Pero cuál es la primera imagen que aparece? Aparece imagen esta. Vamos a guardar imagen, vamos. Biblioteca de medios. Vamos a subir esta imagen tan guay. Ya que estamos aquí, ya que subimos una imagen, aquí hay ciertas opciones que te deja hacer WordPress. Entre ellas pues puedes cambiar el texto alternativo, muy importante para el SEO. Aquí podemos poner imagen interesante, ya que apareció cuando puedes cambiar el título y voy a poner exactamente lo mismo. Puedes poner una leyenda que aparecerá debajo, por ejemplo, imagen interesante de WhatsApp, así. Y una descripción que describa la imagen, por ejemplo, esto es una imagen del icono de WhatsApp. De cara al SEO, en orden de importancia, el texto alternativo es lo más importante, después el título, después la leyenda, y esto casi que carece de importancia. Así que les recomiendo siempre que por lo menos rellenen este campo de aquí. ¿Vale? Entonces se le selecciona y aquí se pone la imagen. Dentro de la imagen tenemos, como pueden ver, aquí se ha puesto automáticamente lo que pusimos antes, la descripción. Y dentro de la imagen, pues como en las otras cosas, podemos transformar esto en una galería, en un fondo, en un archivo, en un grupo o en medios y textos, que son todos los que están dentro de esto de medios, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones. Primero, cómo queremos alinearla. Podemos centrarla, podemos ponerla a la izquierda, a la derecha, podemos poner el ancho amplio, es decir, que coja mucho más ancho del que está por defecto dentro del blog. O podemos decirle que coja ancho completo y que abarque toda la web. Vale, voy a dejarlo en alineación centrada, que creo que es lo más lógico por ahora. Puedes poner un enlace que vaya a tres cosas distintas: a la página de adjuntos, al archivo de medios, o directamente tú le puedes poner cualquier google.com. Siempre voy a poner Google. Ya está. Entonces, cuando la persona, vamos a verlo en vista previa, acelerar esto, cuando la persona haga clic aquí, lo que irá es a google.com. Bueno,
a lo mejor tiene utilidad, a lo mejor no, pero bueno, se puede hacer. Más opciones que hay es la de recortar la imagen. Tú puedes recortar la imagen a diferentes aspectos que puedas hacer. Puedes, por ejemplo, decir, bueno, quiero que la imagen se vea ahora así, o al 100% de la imagen, o así. Puedes hacerlo de esta manera, puedes rotarla, la imagen si quieres, y puedes también ponerle diferentes aspectos. Dices, pues quiero que esté cuadrada la imagen, entonces le das a aplicar y se te pone cuadrada, del formato que tú quieras. Otra opción que puedes añadir entre las imágenes es ponerle un texto dentro de la imagen, se lo pones y ya está, y ahí se te va a oscurecer el fondo, y entonces para que se vea la imagen de una manera concreta. Y esta imagen, igual que esto es un texto, que al final tú puedes hacerle los mismos ajustes que le haces a cualquier texto. Vale. Dentro de las opciones que tenemos aquí en el bloque, podemos poner los estilos. 4 estilos nos dejan hacer, que es por defecto, redondeado, con un borde y con un marco. ¿Vale? Estas son las 4 opciones que te vienen por defecto para que puedas cambiarlas a tu gusto. Aquí el texto alternativo a la imagen. Puedes elegir el tamaño de la imagen, el tamaño medio, el tamaño de miniatura que ya hemos visto antes y el tamaño completo. Por defecto te viene el tamaño completo, que es el que nosotros estaremos utilizando, y aquí después puedes cambiar la altura y la anchura de la imagen de manera con números, exactamente el número de píxeles que quieres. O puedes determinar un porcentaje para que se ponga de manera automática. Igual que todos los demás, como ya hemos dicho antes, tenemos aquí el atributo de título para poder ponerle un atributo que queramos. Bueno, esto creo que no lo había explicado antes, pero este atributo también es algo interesante dentro del SEO. Los títulos de la imagen, y podemos imagen bonita, y el anclaje HTML, que ya lo habíamos explicado antes, y también el CSS. En este caso el CSS ya incluye una clase, porque seguramente el tema lo está utilizando un estilo concreto para dárselo a todas las imágenes que se inserten. Tenemos dentro de medios galerías. Galerías básicamente es como imagen, pero pones varias imágenes. Vamos a poner varias imágenes. Mira, aquí tenemos, qué bonito este corazón. Guardar imagen como, guardada. Vamos a subirla. Aquí, como pueden ver, se han creado varias copias de la de WhatsApp porque he estado cambiando los tamaños. Vamos a esperar a que se suba. Y esto se lo vamos a poner aquí, imprimir varias fotos en una sola página, bastante interesante. Entonces, aquí puedo ir haciendo clic y puedo ir quitando las imágenes que quiero que se añadan a mi galería. Cuando ya haya tenido seleccionadas todas las imágenes que quiero, le doy a crear una nueva galería, y aquí puedo poner una leyenda concreta para esta galería. Concreta, y quitar incluso la anterior. Quitarla. ¿Vale? Entonces aquí se crea una galería. La galería, igual que todo lo demás, puedes determinar, por ejemplo, el número de columnas. Aquí te va a decir como máximo 2, porque solo hay 2 imágenes. Si hubiésemos puesto 3, te daría más opciones, pero aquí te da como máximo 2 porque hay 2 imágenes. Entonces puedes poner qué sucede si pulsas en la imagen. Puedes decirle que enlace a ningún sitio, al archivo de medios o a la página de adjuntos, y también puedes seleccionar el tamaño de la imagen. Si quieres ver cómo se ve, vamos a ver en previsualización, y en este caso se vería la imagen simplemente así. Si nosotros quisiésemos página de adjuntos, archivo de medios, vista previa, así. Si quisiésemos que la imagen, al pulsarla, se abriese la imagen completa en una página nueva, tendríamos que seleccionar aquí archivo de medios, ¿vale? Se vería así, y esto es una práctica que desde ya recomiendo que no se haga. De la otra manera, si queremos seleccionar, en vez de archivos de medio, que es algo poco recomendable, página de adjuntos, lo que sucederá es que al ver la vista previa, cuando se pulse en la imagen, se te abrirá una página nueva que se crea, con este enlace o con uno parecido, donde simplemente aparece la imagen. Otra práctica poco recomendada. Hay otras opciones, otros plugins que te crean unas galerías, otros temas, las cuales al pulsar se te abre como un pop-up donde se ve la imagen. Esa es la opción más recomendada, porque no te estás generando una URL nueva para una imagen. El problema de que te genere una URL nueva para cada imagen es que a vista de Google eso es una página poco útil, porque solo incluye una imagen
y no hay ni información, no hay texto, no hay nada de valor para el usuario, o por lo menos esa es la manera en la que el Google lo entiende. Entonces, siempre que pongas una galería, asegúrate que tienes un tema o un plugin que permita que al pulsar en la imagen se te abra un desplegable y que no genere una nueva URL. Eso es bastante importante. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos audio, no lo voy a comentar. La verdad que en pocas ocasiones se utiliza audio. A lo mejor si tienes un podcast y aparte de subir el podcast a estas plataformas de podcast, lo subes directamente a tu página web, cosa que tampoco es muy recomendable. Puedes utilizar esto de audio. El fondo lo que hace es que para el bloque te genera un fondo. Aquí te dice te lo dice en la descripción. Añade una imagen o vídeo con un texto superpuesto. Dice que es genial para cabecera. Bueno, esto depende de los gustos, así que te animo a que lo pruebes y a que veas si funciona para tu web o no. Y después voy a ignorar el de archivo y el de vídeo. El de vídeo es muy evidente, simplemente pones un vídeo. Decir también que normalmente los vídeos de YouTube, vamos a poner aquí por ejemplo, canción YouTube, la primera que aparezca, J Balvin y Bad Bunny. Vale, podría haber salido algo mejor. La voy a quitar para que no me revienten. Entonces tú puedes coger un enlace de YouTube y pegarlo directamente. Entonces WordPress detecta automáticamente que es un enlace de YouTube y te pone el incrustado aquí directamente, lo cual es bastante útil. Te pone un incrustado automático que normalmente siempre está bien. Es decir, si lo quieres ver aquí, lo podemos ver en vista previa. Normalmente siempre es un encabezado que guarda bien las proporciones y se te queda bien, te lo muestra bien por defecto en tu página web. Así que te recomiendo que ni siquiera utilices esto de vídeo, no es necesario. Lo único que hace lo de vídeo es que te agrega esto y te dice, pues puedes subir el vídeo, insertarle una URL. Evidentemente, si el vídeo no está en YouTube y lo quieres subir directamente a la web, nuevamente una práctica que no aconsejo, puedes ponerlo desde la biblioteca de medios o subirlo, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Medios y textos. Este sí me parece un bloque interesante. Si vemos la descripción, dice, coloca las palabras y los medios uno al lado del otro para tener un diseño más rico. Básicamente lo que está diciendo es que yo aquí puedo poner una foto, esta del corazoncito tan bonito, y aquí puedo empezar a escribir. Y puedo escribir, esto es un corazón muy bonito. Enter, y me pongo a escribir, puedo añadir nuevos bloques si quiero. Entonces al final lo que tenemos aquí es una manera de mostrar la información quizá de una forma más agradable. A lo mejor no se ve así a priori porque está medio raro, pero si a lo mejor copio esto y lo pego aquí, pues quizá de esta manera a lo mejor para ciertos formatos puede estar interesante y quieras utilizarla. Y puedes evidentemente, tienes aquí diferentes cosas que cambiar. Por ejemplo, puedes decir que la imagen en vez de estar a la izquierda esté a la derecha, algo que puede estar bien. Puedes decidir la alineación, cómo quieres que se haga la alineación entre las cosas que están. A lo que se refiere es que si pones la alineación superior, lo que hace es que todo esté alineado aquí arriba. Si la pones aquí abajo, se alinea desde aquí abajo. Y si la pones al centro, evidentemente al centro. Algo que puede estar también interesante. Vale, entonces estos son los medios. Esto está bien por si a lo mejor no quieres... Hay poca gente que haga esto, pero hay gente que construye sus webs directamente desde este constructor. Entonces con este tipo de formatos puedes tener más dinamismo en una landing para poder hacer la página más interesante, ¿no? Y que no solo sean bloques de texto uno tras de otro o todo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces tiene eso, puede ser interesante. ¿Qué más? Vamos a seguir con la parte de diseño. En la parte de diseño tienes opciones como por ejemplo puedes crear botones. Voy a ponerlos todos esta vez. Este ya hemos hablado de columnas y de grupos. Más, fíjate lo que dice la descripción. Dice, el contenido anterior a este bloque se mostrará en el extracto de tu página de archivo. Esto es muy interesante cuando estás por aquí, por ejemplo. Y esta a lo mejor se convierte, tú dices, esta es la introducción de mi artículo. Vale, este artículo trata sobre lo interesante que es Lorem Ipsum. Vale, entonces tú creas esta entrada y a continuación lo que le haces, le pones el más. Pones el más y aquí te aparece un botón. Si vemos en la vista previa,
no hay ningún cambio real que haya sucedido aquí, pero lo que sucederá es que cuando tengas el feed de entrada del blog, aparecerá este texto como el extracto, como esa información pequeñita que te dicen, oye, mira, de esto va este artículo. Y es bastante interesante si consideras que debes ponerlo de esta manera. También tenemos, ya hemos hablado del más, como puedes ver, solamente se puede insertar un más dentro del artículo, no tiene sentido poner más de uno. Puedes poner un salto de página y puedes separar tu contenido, por ejemplo, si llegas hasta aquí, pues puedes poner aquí, aquí, salto de página. Vamos a guardar para que se vaya guardando y vamos a ver la vista previa. Lo podemos cerrar. Entonces cuando llegas a cierto punto donde tú has puesto el salto de página, pues aquí te aparece un botón página 2 y sigues por la página 2 y sigues leyendo. ¿Puede tener esto sentido? Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cómo estés tú planteando tu blog y tu página. Personalmente creo que no es necesario y es algo que incluso se debería evitar, porque lo que hace es generarte una página nueva y entonces a vista de los buscadores lo que estás haciendo es que el usuario tenga que hacer más clics para llegar a ciertas páginas, y dentro de lo que se plantea como la arquitectura de páginas web, uno de los principios es que cada una de las páginas de tu web no haga falta, bueno, de media se establece como 3 clics. Si tienes que hacer más de 3 clics para llegar a cualquiera de tus páginas web, es que esas páginas están muy escondidas. Vale, dicho eso, que no tiene nada que ver con WordPress, tenemos también un separador que simplemente manda una línea entre, vamos a ver aquí, separador, bueno, una línea simplemente es algo visual, lo que tú puedes utilizar para separar ideas. Y un espaciador simplemente añade un espacio en blanco, es como lo otro, es como exactamente la línea, pero en vez de poner una línea pone nada, espaciador, exactamente. Y tú puedes decir, pues quiero que sea esto, chiquitito, más grande. Algo, bueno, es simplemente un aspecto visual que tú puedes añadir. Muy útil, como te decía antes, para crear landing page. Seguimos por aquí. Vamos a hablar, antes lo dije. Yo creé los botones, pero no hablé de los botones. Entonces los botones es interesante. Tú puedes aquí poner, por ejemplo, botón 1. Puedes poner más de un botón, puedes poner botón 2, y así, etcétera. Puedes cambiar, ahora hablaré cómo cambiar el estilo, pero básicamente aquí tú lo que le dices es que https google.com. Genial, entonces le das a vista previa y te crea botones. Ahí, vale, está en la página. Aquí. Botón 1, cuando tú pulsas en un botón, pues te va directamente a Google, ¿vale? En este caso. Simplemente son botones, a lo mejor si tú quieres hacer los conocidos CTA o Call to Action, o en español llamadas a la acción, que por ejemplo en este caso que tenemos aquí, vamos a hacer uno nuevo, ponemos botones y ponemos compra ahora. Imagínate, esto podría ser la estructura que estamos viendo aquí, la estructura básica a lo mejor de un producto que queramos promocionar. Entonces aquí ponemos la foto del producto o incluso una galería, aquí ponemos el título, aquí ponemos una descripción que te diga, oye, mira, este producto está súper guay, y aquí un botón de comprar ahora que a lo mejor te lleve directamente a comprar el producto o a pagarlo. Vale, entonces los botones son bastante útiles en ese sentido. También se utilizan dentro de un artículo cualquiera, no tiene por qué ser de una landing page. Si tú quieres poner diferentes llamadas a la acción, por ejemplo, a suscribirse en la newsletter, etcétera, son algo bastante útil. Y como decía antes, los colores se tienes dos estilos aquí, uno que te lo rellena y otro que solamente te muestra el contorno. Puedes hacer los mismos ajustes de color o parecidos que los de un texto, porque te incluye un degradado. Tú puedes elegir degradados, por ejemplo, si queremos así, mira qué bonito el botón, puedes ponerle un degradado. Y puedes ponerle el tipo de degradado, si quieres que sea radial o lineal. Incluso si es lineal le puedes decir la orientación, hacia donde quieres que esté. Puedes ponerle un borde al botón, o puedes no ponerle. Puedes ponerle que el borde sea 0 o de la manera que tú quieras. Puedes ponerle la anchura completa, por ejemplo, si quieres que el botón ocupe todo, que pues tiene un aspecto visual más interesante. Puedes hacer que el botón, cuando se pulse, se abra en una nueva pestaña. Y es interesante como aquí
te deja añadir a mano el rel, que puedes poner aquí directamente el nofollow sin necesidad de acceder al HTML. Igual que en todas las demás, pues tienes un anclaje y un tipo de CSS, ¿vale? Vale, vamos a ver qué más opciones, ya no nos van quedando muchas. Vamos a ver por aquí, vamos a añadir una nueva. Y por último, bueno, hacer una mención especial a los incrustados. Los incrustados básicamente son lo que hemos visto antes con YouTube. Pegas una URL y se te pone el formato, pues lo mismo suele pasar con todos los demás formatos. Hay algunos que no, y entonces pues tienes que coger la URL exacta y hacer unos pasos, pero normalmente funciona así. Igual en Twitter, por ejemplo, si coges un tweet y lo pegas aquí directamente, pues te suele poner el formato de Twitter. Es algo bastante interesante. Y si quieres hacer un incrustado totalmente a mano, pues pulsas este botón y aquí pones la URL de algo, de otra web, y entonces se te genera un incrustado. Algo, a mi juicio, también poco recomendable. Ya habiendo hecho esa mención a los incrustados, vamos a ir a los widgets, que aquí lo que te permite es hacer ciertas cosas que también puedes hacer de otras maneras, pero el editor por defecto de WordPress te deja hacerlas. Por ejemplo, puedes añadir shortcodes. Ya hablaremos de lo que son shortcodes, pero básicamente, dependiendo de los plugins te dejan una funcionalidad que WordPress ha llamado shortcodes, donde tú puedes, por ejemplo, imagínate que tenemos un plugin de lo que decíamos antes, de un índice, ¿vale? Un índice automático. Entonces imagínate que ese plugin te dice el shortcode para que tú incrustes el índice en una página es este índice. Entonces tú pones esto, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, ¿no? A lo mejor son otros, de hecho seguro que son otros, ¿no? Pero tú pones esto y automáticamente cuando vas a ver la vista previa, en vez de aparecerte esto, te aparece el índice que el plugin inserta. Creo que se entiende. Entonces, de esta manera con los shortcodes puedes hacerlo. Básicamente lo que te hace el shortcode es exactamente lo mismo. Lo mismo que con YouTube. Tú puedes poner el shortcode aquí o puedes ponerlo directamente en el texto. Y WordPress lo entiende a la perfección y lo transforma a la perfección. Puedes poner... Estos son los típicos widgets que están metidos dentro de WordPress. Archivos para que te muestre por meses las cosas que has ido publicando. Un calendario hace exactamente lo mismo, pero te lo pones con forma de calendario. Las categorías para que te muestre un listado de categorías. HTML personalizado. Aquí tú puedes escribir en HTML lo que quieras y se te pondrá. Esto evidentemente también lo puedes hacer aquí. Lo habíamos visto. Puedes editar como HTML y esto cumple exactamente la misma función. Simplemente le tienes que quitar la P que hace referencia a que esto es un párrafo y empezar a escribir el código que tú quieras. Después tenemos últimos comentarios, otro widget que explicaremos. Todos estos widgets los explicaremos en profundidad cuando entremos a la parte de widgets. Las últimas entradas, RSS, iconos sociales, nube de etiquetas y buscar. Si pongo con categorías aquí, pues simplemente lo que me hace es me manda ahí un listado de categorías. Listado que yo podría hacer a mano, pero que WordPress me facilita la vida y me lo pone así. Lo mismo con las etiquetas o con los archivos, etc. Creo que se entiende bastante bien. En cada una de estas funciones normalmente pues también tienen aquí otras opciones donde tú puedes, por ejemplo, no quiero mostrarlo como un listado sino como un desplegable, quiero mostrar la jerarquía, es decir, si tengo categorías anidadas, pues que me muestre cómo se anidan entre ellas, y poner el contador de entradas es que me muestre cuántas entradas tengo yo en cada una de las categorías. Lo mismo funciona con los archivos y lo mismo funciona con las etiquetas, si lo pusiésemos, que no lo vamos a poner. Vale. Voy a echarle un ojo a esto. Vamos a ver. Creo que ya hemos explicado todas las funciones por encima y algunas bueno, las hemos saltado porque son triviales. Otra cosa que tenemos por aquí pues son como... ellos lo llaman patrones, pero en esencia son como formatos hechos ya preconstruidos, por decirlo de alguna manera, donde tú puedes directamente insertarlo. Por ejemplo, si yo quisiese poner, imagínate, este me parece bastante interesante, información de contacto. Esto es algo que yo a lo mejor querría tener debajo de mi web, al final de cada artículo, para que la gente cuando lea la información tan interesante que les he dado, pues entonces ellos digan, oye, pues yo quiero poner aquí un formato que directamente me muestre pues mis redes sociales, etcétera. Entonces te crea
unos botoncitos y un formato concreto para que tú simplemente tengas que cambiar. Ah, pues aquí pongo mi calle, aquí pongo dónde vivo, aquí pongo mi teléfono, mi correo electrónico lo cambio aquí mis redes sociales, etcétera. Está bastante interesante porque te permite hacer de manera rápida ciertas cosas. Es como un poco... Uy, casi me equivoco de botón. Es como los reutilizables, pero unos que ya te da WordPress directamente. Tú puedes poner, puedes filtrar, puedes decir, vale, quiero que solo me muestren los botones, quiero que me muestre los patrones que tengas de columna, pues quiero que me muestre los de cabecera, y entonces te muestran ese tipo de cosas, ¿vale? Y estos que vienen aquí, 2021, son los que vienen por defecto con el tema. Si tienes instalados otros temas que incluyan patrones, te aparecerán aquí. Dicho todo esto, ya hemos hecho un repaso por todos los bloques que se pueden insertar. Vamos a ver, por último, las opciones que hay en la entrada. En esta ruedita de entrada que hablábamos antes, te vienen las opciones de bloque que se activan y cambian dependiendo del bloque que estés editando, como pueden ver. Y hay unas opciones generales que son las de entrada. Estas opciones lo que hacen es, te permiten cambiar el artículo de manera global, no por bloques, sino global. Por ejemplo, la visibilidad. Tú puedes elegir aquí si va a ser público, privado o protegido con contraseña. Si recuerdan en vídeos anteriores habíamos visto que esto también se podía hacer desde la edición rápida, pero normalmente es algo que haces desde que haces el artículo, ¿no? Después puedes elegir publicarlo. Puedes publicarlo inmediatamente o puedes programarlo para que se publique el día que tú quieras. Como habíamos hablado antes, aquí en vídeos anteriores, perdón, puedes seleccionar también, fijar este artículo en la parte superior del blog o ponerlo pendiente de revisión para que un editor lo revise. Un botón muy interesante que hay dentro del editor de WordPress que viene por defecto es el de las revisiones. Voy a guardar como borrador para que no me diga de problema. Entonces, si yo salgo, a ver si lo hago así, sí. Me va a mostrar cuáles son los cambios. Me lo va a mostrar normalmente en HTML, ¿vale? Lo cual, bueno, puede ser útil o a lo mejor puede ser confuso, pero lo bueno es que aquí yo puedo ir a todas las revisiones. Como pueden ver, la primera de todas, el primer guardado que se realizó es de no haber nada a yo meter todo el lorem ipsum que puse al principio. Y conforme van pasando los guardados que he ido realizando y también que se han ido realizando automáticamente, la página ha ido cambiando. Entonces, si a lo mejor he perdido cosas por la causa que sea, siempre puedo venir aquí a ver las revisiones y elegir una revisión concreta. Y decir, vale, aquí es cuando me funcionaba bien, aquí era lo que yo quería tener. Entonces le doy a restaurar esta revisión. Voy a hacerlo de manera real para ver cómo funciona, para que se pueda ver. Le doy aquí a salir. Entonces digo, vale, quiero volver a esta versión de aquí. Entonces le doy a restaurar esta revisión. Entonces ahora el artículo, ven como solo tiene esto. No tiene todas las demás cosas, no tiene el salto de página que había puesto, ni todos los demás bloques. Se ha quedado con la versión antigua. Y si veo las revisiones, de nuevo, puedo ver que la última versión es eliminar todas esas cosas que se han eliminado con ese cambio de versión. Pero yo siempre puedo volver a la anterior. Y en la anterior está de nuevo todas las cosas. Entonces puedo volver a restaurar esta versión. Y nuevamente, pues aquí puedes ver el leer más, puedes ver todas las cosas que habíamos metido después. Entonces este reloj que está aquí de revisiones es muy muy interesante por si algo ha fallado y quieres volver a versiones anteriores. Vamos a seguir, vamos a ocultar esto de estado y visibilidad. Ya hemos visto revisiones, vamos a enlace permanente. Esto lo que te permite, evidentemente, es cambiar el slash, el que habíamos hablado antes también en edición rápida, pues aquí lo puedes cambiar. Categorías, te permite seleccionar una categoría y, al contrario que en edición rápida, te permite añadir una nueva categoría desde aquí. Si hay una categoría que tú dices, vale, es que este artículo tiene una categoría totalmente nueva que antes no existía, voy a escribir juegos, por escribir algo. Entonces, lo dejo así, lo dejo, puedo añadir esa nueva categoría y aquí puedo seleccionar si esta categoría tiene otra categoría superior. Voy a ponerle que pertenece a la categoría de sin categoría, simplemente para que se vea cómo es. Añado una nueva categoría, entonces lo que aparecerá es esta jerarquía. Juegos pertenece a la categoría sin categoría. O sea, no tiene sentido, pero era simplemente para mostrar. Entonces, yo una vez seleccione, puedo seleccionar una o dos o ninguna.
Lo mismo sucede con etiquetas. Yo aquí puedo escribir todas las etiquetas que quiera. Creo que, ¿ves? Aquí si escribo una palabra, una etiqueta que ya tenía un nombre similar a una anterior, se aparece aquí, etiqueta inventada 1, etiqueta inventada 2, pues me aparecen. Pero si escribo una nueva, por ejemplo se llame gato, que nadie nunca la había escrito, pues aparece ahí gato. Pongo una coma, espacio y pongo otra imagen. Para continuar, imagen destacada. Esta imagen destacada es la que aparecerá tanto en el feed del blog como en el buscador para móviles. En algunas ocasiones aparece una imagen, pues esta es la imagen que querríamos poner. Voy a poner esta, pues poner una. Entonces aquí ponemos la imagen. Normalmente el formato cambia dependiendo del tema, pero yo te recomiendo que la imagen, si vas a poner texto o si tiene una parte importante, que encuadre dentro del cuadrado central, porque así es como va a aparecer en los buscadores. Entonces, que la información importante de la imagen quepa en el cuadrado central. Si la imagen es más ancha, no importa, los buscadores la van a adaptar, o la manera en la que la pongas en redes sociales, etcétera. Pero que esta parte de aquí del cuadrado contenga lo relevante, que no se corte, porque eso después pues visualmente va a ser poco atractivo. A continuación tenemos aquí extractos, donde nosotros podemos escribir el extracto del artículo, y eso es lo que aparecerá en nuestro feed del blog normal, en nuestra página de blog, aparecerá ahí. Si pones este extracto y pones este extracto, WordPress por defecto va a escoger este, porque tú se lo estás diciendo de manera explícita. Este es el extracto que quiero que coloque. Y por último, aquí tenemos la configuración que también teníamos en edición rápida de los comentarios. Puedes permitir comentarios, puedes permitir pingbacks y trackbacks. Vale, ya explicaremos mejor qué es eso de pingbacks y trackbacks. Vale, entonces teniendo todo esto, voy a cambiarlo de programado. Para hoy, entonces, teniendo ya nuestro super artículo terminado, ya lo hemos terminado, lo hemos escrito, está fenomenal, pues le podemos dar a publicar, y cuando le demos a publicar nos dará como un aviso, nos dirá, vale, mira que estás listo para publicar, que sepas que la visibilidad es pública, la has configurado tú como pública, puedes cambiarlo aquí, y que se va a publicar hoy a las 12:43, o sea, sin sentido. Mostrar siempre esto lo puedes quitar, siempre para que lo dejes publicar directamente. Yo lo suelo dejar porque a veces me confundo, a veces lo doy a publicar en vez de guardar y no querría que fuese así. Entonces puedes dejar esto siempre como una comprobación previa. Entonces le das a publicar y listo. Tu artículo está publicado, puedes ver la entrada y te aparecerá directamente aquí. Es muy interesante el artículo que hemos escrito. Tiene aquí estas 2 páginas. Seguro que va a serle de mucha utilidad a muchas personas. Entonces, de esta manera hemos explicado cómo funciona al completo el editor de WordPress por defecto para crear un artículo. Hay más que se podría profundizar dentro de cada bloque, pero con lo que hemos explicado tienes todo lo necesario para saber cómo funciona y también poder aplicarlo a bloques nuevos que crees y que no sabes el funcionamiento, pero sabiendo esta base podrás aplicarlo y entenderlo de manera mucho más rápida y fácil. Así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que te haya gustado.